Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, según la parte del mundo en la que estéis o en la que lo escuchéis después. Bienvenidos a un nuevo directo, Salto de Conciencia de Escuela de Atención en Psicología Transpersonal. Gracias por estar de nuevo aquí a estas horas, un miércoles a las 4:30 de la tarde. Gracias de corazón. Voy a apagar aquí que tengo el ordenador al lado. Hoy sabéis que os hemos ido anunciando que vamos a hablar de Eneagrama. Eneagrama como una herramienta más de autoconocimiento. Ya sabéis que desde la visión transpersonal del ser humano nos gusta salirnos y poder observar pues las múltiples formas que hay de conocer al ser humano, a la psique humana, igual que los diferentes tipos de personas que hay. Y bueno, pues hoy vamos a tener a una experta también en Eneagrama. Ella es Estela Escribano. Los que seguís la cuenta de Escuela de Atención seguramente ya la conocéis. Ella es parte integrante del equipo de profesores de la Escuela de Atención. Es también máster en psicología transpersonal, ha hecho el juego de la atención, es doctora en biofísica molecular también. Y bueno, pues hoy está aquí para hablarnos de Eneagrama. Yo tengo aquí uno de los libros, tengo varios de Eneagrama. Este es Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Y bueno, pues creo que es una herramienta fantástica para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos, a entender el mundo y a entender las relaciones también con los demás, ¿no? Esos puentes que podemos establecer a la hora de comunicarnos y a la hora de establecer esas sendas de buen trato con los demás. Creo que conocer, pues también muy alineado con los temperamentos, ¿no? Qué tipo de temperamento también tenemos, lo conocéis a través de Hipócrates y Galeno, ¿no? Pues esos temperamentos que hay, tanto colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Entonces son diferentes herramientas que tenemos pues para conocer más en profundidad al ser humano, igual que conocer si somos personas altamente sensibles, que ya sabéis que hemos tenido también algunos encuentros con Marley y Karina Zegers, autora del libro Personas altamente sensibles. Entonces es muy interesante podernos adentrar en este tipo de herramientas y conocer cómo nos pueden ayudar a conocer, ¿no? Pues a la hora de establecer una relación comercial, una relación personal, las relaciones de pareja, las relaciones con nuestros hijos. Así que espero os aporte y os sume. Este seguramente va a ser uno de los últimos directos que vamos a hacer en este año en la Escuela de Atención. Estamos preparando ya la siguiente temporada y con mucha ilusión, con muchas novedades. Ya sabéis que tenemos formaciones diferentes, tanto presenciales como online, el máster de psicología transpersonal, el juego de la atención presencial, estamos preparando también en online, el curso de física cuántica presencial, estamos preparando también interpretación de sueños con Laura y Marley. También tenemos una vez al mes el consultorio transpersonal gratuito. Os lo recuerdo porque creo que es un consultorio en el que damos la posibilidad de que podáis mandarnos preguntas a samantha.catalá@escueladeatención.com y desde ahí, junto a Marley, en directo os vamos a resolver esas dudas y todas esas preguntas que os puedan generar bloqueo en vuestras vidas y que os puedan ayudar. Al final, la pregunta que hace uno yo creo que nos ayuda a todos, porque todos somos todo y creo que los anteriores consultorios nos han ayudado muchísimo. Pues hemos hablado de límites, de ansiedad, hemos hablado de autoestima, del control y bueno, pues es muy interesante. Os recomiendo que los veáis. También os recomiendo que veáis pues todos los directos que hemos ido haciendo, pues hablando de temáticas diferentes. Ahora podéis aprovechar estos días que son más de descanso y podéis nutriros escuchándolos. Pues hemos hablado también pues del bullying, de la anorexia, del cáncer, del duelo en los niños. Hemos hablado del eneagrama también en la alimentación, hemos hablado de comunicación no violenta, de disciplina positiva. Todo relacionado siempre con esta visión transpersonal que queremos transmitir. Muchas gracias a todos los que os vais conectando. Voy a ver si Estela está por aquí. Tengo el ordenador al otro lado. Voy a mandarle este mensajito a ver si se puede conectar. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier temática también que os pueda inquietar y que queráis
de Escuela de Atención, pues la verdad que estaremos encantadísimos de compartir con vosotros. Por aquí ya está Estela. ¿Qué tal, Samantha? Muy Me bien. pillan recién llegada, así que no puede ser más instintivo esto, más directo, sin preparar, Qué bien, directamente. pues muy bien. Así al final muchas veces, ¿verdad? Que tenemos que improvisar. Yo les estaba contando un poco quién eras, qué hacías, eres profe en la escuela y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante como es el eneagrama. El eneagrama. Bienvenido. La verdad es que, bueno, a mí es una cosa que me apasiona. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Que cualquier herramienta de autoconocimiento y de conocimiento también de la gente que nos rodea, del mundo que nos rodea, me parece apasionante. Yo creo que el eneagrama es una herramienta más, es complementaria a las otras que ya conocemos, no creo que sustituya, pero me parece que es súper completa, tanto para conocerse a uno mismo como para conocer a la gente que nos rodea, al mundo que nos rodea y sobre todo, que es lo que a mí me encanta, de qué manera nos relacionamos primero con nosotros mismos, con nosotras mismas, y luego con el mundo que nos rodea. Perdóname un segundo, voy a dejar que pase la gata porque si no nos va a estar dando el rollo todo el rato. Nada, tú deja que pase. Mira, estáis preguntando por aquí el Ya está, enneagrama en relación con la alimentación. Tenemos un directo que lo hicimos justo con Estela y Ada García Cu, que ella es experta, y justo hicimos un recorrido sobre cómo es cada eneatipo en relación a alimentación. O sea, que os lo dejamos ese también para que lo veáis. Yo os lo compartiré también luego en stories para que así lo podáis ver. de todas formas, igual alguna pincelada también puede salir. Sí, Ahí porque es vamos muy viendo. amplio este tema del eneagrama. Cuéntanos, porque yo les he contado un poquito así por encima, ¿qué es en realidad el eneagrama como herramienta? Bueno, como herramienta, bueno, es una herramienta que tiene más de 2.700 años, es verdad. Algunos dicen que de origen sufi, otros dicen que posiblemente en los primeros cristianos que estaban en el desierto, descendientes de profetas. Con exactitud no se sabe, pero sí que hay una figura mm, como muy clave en esto del eneagrama y de COSAC, que creo que es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo agrupó distintos conocimientos, tanto de Jung como de una compilación muy densa de psiquiatría que hay en Estados Unidos, en California, y con todo eso empezó a ver que había patrones, rasgos que se podían ir agrupando. Al final, nos creemos súper originales, pero no somos tanto. Y entonces, sí que es verdad que se podría agrupar, bueno, la figura os la he traído, podía haberlo puesto aquí atrás, no lo he puesto, pero bueno, lo enseño. Esta es la figura del eneagrama. Entonces, sí veis que se podría agrupar en principio en 9 personalidades, aunque luego con los subtipos podríamos llegar a 27. Entonces, lo bonito del eneagrama, desde mi punto de vista, es que no es tanto una herramienta para que uno se identifique, se clasifique y ya se autojustifique. Ah, es que como soy un 7 tengo que estar todo el día de fiesta. Ya está, ahí hemos cerrado. Lo bonito del eneagrama es saber que en realidad ese es, si me apuras, el punto de partida, porque en realidad el final del camino, bueno, por supuesto es disfrutar el camino y aprender por el camino, pero el final, lo idóneo es llegar al centro y darte cuenta que en realidad nuestra esencia es que somos todo, es que podemos serlo todo. Y ese sería el centro del eneagrama, es decir, ya no me identifico con un patrón y estoy absolutamente esclava de ese patrón, de ese número, sino que lo puedo ser todo. De hecho, el origen, mira, te voy a contar algo que me parece súper bonito. El origen es en torno a alguna vez yo creo que hice algún mini reel para la escuela y lo contaba, en torno a los 3 años es cuando nos damos cuenta que somos algo distinto de papá y de mamá y que para sobrevivir en este mundo tenemos que crear unas estrategias porque si no perdemos el amor de mamá y papá, es que no se nos ve. Y ahí es donde empezamos a esclavizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que pruebas una estrategia, no te funciona, pruebas otra, te funciona, ahí ya te quedas anclada a eso, ¿no? Es como un poco los arquetipos que podíamos ver en el máster o los rasgos, ¿no? Te quedas anclado en ese personaje, en ese eneatipo, en este caso,
Y entonces cuando vienen los momentos de neurosis o de estrés, ¿a qué te agarras? A la estrategia que desde pequeña te funcionó. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño en torno a esa edad que quiere que se le vea y prueba la estrategia, por ejemplo, de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y consigue finalmente el juguete que quería, dice, ya está, esto me funciona. Y a eso es a lo que se agarra ya durante el resto de la vida. Entonces, lo bonito del enneagrama es que una vez que ves, bueno, primero, lo que llaman en el enneagrama la pasión, ¿no? Que tienes por debajo, que es lo que te hace padecer, lo que te angustia, lo que te tiene esclavo, ¿no? Que puede ser o la envidia, según el eneatipo, ¿no? Puede ser o la envidia o la avaricia de ti mismo, lo que sea, ¿no? Y ves cuál es tu estrategia, la que te ha funcionado siempre. Una vez que lo ves, dices, vale, ya está, ya lo he visto. Ahora, ¿cuál es el camino que puedo soltar? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el camino que puedo recorrer para soltar esto? Porque ya no lo necesito. O sea, en realidad, yo me puedo dar el amor a mí misma y me sobra. No necesito demandar el amor de mamá, de papá o del universo, de los demás, porque lo tengo dentro. Entonces ya no necesito esa estrategia. Luego un poco también como veíamos en el máster, que es muy bonito, es que una vez que conoces, por eso es una herramienta muy completa, no solo para identificarte tú con tu número, sino para verlo todo. Una vez que conoces todos los rasgos, lo bonito es tomarte la libertad de decir, oye, pues ¿sabes qué? Voy a probar esta estrategia, a ver si en este momento o en esta circunstancia me funciona. ¿Me funciona? Atiza. Pues ya sé que cuando se vuelva a dar esta circunstancia o esta situación, pues tengo que ser el bufón de la corte, o tengo que ser la ayudadora, o lo que sea, lo que me apetezca, pero permitirme esa libertad, no estar anclada, esclava de ese patrón. Y ya por Fíjate, último, yo te dejo hablar, por no, último, me parece que es muy bonito porque, ostras, en Occidente, en este mundo que hemos creado tan competitivo, tan jo, yo, bueno, y a ti te tocará dentro de poco, yo que ya los tengo adolescentes y ya están con la cosa de las notas, las medias, que no entro en la carrera, están tan competitivos desde pequeñitos a ver quién hace el mejor dibujo, quién continuamente, quién saca la mejor nota para entrar en la carrera, para luego sacar el mejor expediente, para ver quién mejor trabaja. El eneagrama pasa a ser algo colaborativo, me parece que es algo como solidario, ¿no? Porque empiezas a ver las relaciones con la gente que te rodea, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, las relaciones laborales, de otra manera. Y entonces te das cuenta de que en tu entorno laboral hay quien trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no hay descanso y como que necesita ser vista de esa manera. Y en lugar de decir, pero ¿por qué, ves la pasión que hay por debajo? Y dices, bueno, es que esta es su herida de nacimiento y por eso necesita demostrarlo de esta manera. Entonces, hay una parte que me parece muy bonita de compasión hacia las personas que nos rodean y hacia ese tipo de relaciones, donde se diluye esa competitividad, donde se diluye esos piques que no tienen sentido. Así, empezar. fíjate que, bueno, me vienen muchas cosas, ¿no? Me viene una frase de Claudio Naranjo que dice que hay que mudar la piel las veces que sean necesarias, ¿no? Y entonces eso me conecta mucho con lo que estabas tú diciendo y también con el arquetipo. Claro, al final no es para quedarnos ahí, sino al final para jugar y decir, ver cómo me voy moviendo de un lado a otro, ¿no? Y ver también con esa mirada observadora de esta visión transpersonal que proponemos en la escuela y compasiva, cómo es el otro y cómo en un equipo, en una familia, hay quien tiene el rol que es más líder o hay quien tiene el rol que está más en pausa. Entonces, cada uno pues llegar a esa intimidad y a esa comunión, a ese puente entre todos para establecer unas relaciones al final como más conscientes y más maduras, ¿no? Desde ese conocimiento que nos puede dar la herramienta del enneagrama. Totalmente. Y además has hecho un gesto que me ha encantado, porque en el fondo es como un baile. O sea, Sí, si tú estás ahí identificada con tu eneatipo, para mí visualmente es como estar en un rincón.
estás ahí en un rincón absolutamente identificada con tu eneatipo, ponte el 2, por ejemplo, se me ocurre. Y entonces estás ahí en tu rincón haciendo tu mundo súper chiquitín, mientras que se puede dar ese baile a decir, oye, pues es verdad, acabo de ver que por mi historia personal, por porque me tocaba, por acuerdo de almas, por lo que tú quieras. Me identifiqué con esto, pero puedo hacer un baile con cualquier otro. Y entonces, pues a lo mejor resulta que hoy me sale la asertividad de un 8 y voy a jugar, porque al final la vida es un juego, es que es un baile. Así Y es. entonces dices, pues voy a salir de mi rinconcito del 2, voy a ver que el mundo es mucho más grande y voy a probar la asertividad. Voy a decir que no, o incluso puedo dar un puñetazo, a ver qué se siente, y luego decir, ostras, qué poder. Y Es experimentemos, maravilloso. porque al final la vida es experimentar. Entonces, claro, lo bonito del enneagrama, por eso me da mucha pena cuando hay gente que dice, ah, no, yo quiero hacer un test, quiero saber qué tipo soy, que yo. Es como, qué pena, ¿no? Primero, eso lo he dicho alguna vez, los test no. O sea, y mira que yo trabajo en ciencia, ¿eh? Los test no, porque hay mucho sesgo. Hay mucho sesgo de quien redacta la pregunta, que tiene sus filtros. O sea, aquí, lo siento, pero dioses hay los que haya, el que haya. Pero el resto tenemos nuestros filtros. Te gusta o no te gusta, tienes tus filtros. Entonces, el que ha hecho las preguntas tiene sus propios filtros. Pero tú mismo, cuando estás haciendo el test, no es lo mismo que lo hagas el día 1 del mes, que el 25, que en verano, que en invierno o que los planetas estén de otra manera. Tú también tienes tus sesgos a la hora de responder el test o diciendo, ¡ah! Si respondo esta pregunta, a lo mejor soy un 7, que mola más, porque están todo el día de diversión, que en eso entraré luego después. Entonces, es como encerrar el enneagrama en una cosa muy pequeñita. El enneagrama, lo bonito es testar todos los eneatipos, como decía antes, juguemos, experimentemos. Oye, pues hoy voy a hacerme llorona, a ver qué sucede, cómo reaccionan los demás. Y si resulta que reaccionan de otra manera, digo, oye, pues me he echado unas risas. Mañana voy a ver qué tal de 5. Me voy a una biblioteca. No por ponerme en los estereotipos, ¿no? Que Es tampoco verdad es. que es maravilloso eso que dices. Estaba Laure por aquí, que también, bueno, ya sabéis que es profe, y por ejemplo, cuando hicimos los arquetipos, que yo ahora lo veo, eso es como hablábamos como en la vida, ¿no? Es un actor y hay actores que siempre están encasillados en el mismo registro, pues hacen películas de risa. Pues por ejemplo, me invento Jim Carrey, ¿no? Que sabemos que está ahí en ese un poco. Pero ¿y por qué Encasillado. no ser actores que al final hagamos todos los registros, ¿no? Como en esos arquetipos, porque nos identificamos con un arquetipo, ¿no? El que es el salvador o el que es un poco en ese eneatipo, ¿no? Que tenemos cada uno, pero ¿y por qué no probar a jugar? Porque van a pasar cosas cuando nosotros nos cambiamos de ese rol y probamos y jugamos, pues pasan cosas diferentes y la gente reacciona a cosas diferentes. Y aparte que también nos atrevemos a ver que somos mucho más que lo que nos han contado y que lo que vemos aquí en este mundo físico, que eso lo vemos mucho en otras personas. Exacto. Y precisamente esa mirada transpersonal que decías antes, que a mí me encanta, pongámonos en modo observador. Y entonces es que se da la magia, porque, o sea, hay veces, a mí me pasa, ¿eh? Hay veces que de pronto voy a utilizar un lenguaje un poco vulgar. Hay veces que me chino. Entonces me chino y veo a mi niña interior totalmente chinada. Y ese es el momento en el que digo, voy a poner en modo observadora. Y me pongo en modo observadora y entonces ves, dices, ah, amiga, ahí te has saltado y ves cómo te has pillado y ves qué es lo que te ha saltado y ves tu mecanismo, ves tu neurosis y ves a qué patrón te has agarrado. Y entonces, desde ese modo observador, es desde donde te ves a ti misma, como has saltado tu resorte, y ves al resto de las personas. Y ahí es cuando sale tu modo como más compasivo, ¿no? De decir, vale, ya sé, porque además ahí, y eso tiene mucho que ver con el tema de las proyecciones del máster, el enneagrama se trabaja fundamentalmente, y es la forma más bonita de trabajarlo en grupo, porque el resto de las personas te hacen de espejo. Entonces, esa parte tuya, así de sombra, de, ay, me molestas, que no te apetece, pues cuando estás en grupo, te la comes, porque te la están reflejando, te están haciendo de espejo los demás. Y es maravilloso porque se genera un clima de cariño, de amor, de acompañamiento en grupo donde ya no te molesta, lo ves con compasión, lo abrazas, lo acoges y dices, bueno, al final el objetivo es
El objetivo es decirle al ego, tú aquí de copiloto, porque no nos lo podemos quitar, al final para vivir en este mundo tienes que tener tu ego. Te guste o no te guste, Efectivamente. como los filtros, te comes tu ego, se ha acabado. Pero lo suyo es que no conduzca tu vida, que no vaya de piloto. Tu ego de copiloto. Y entonces dices, vale, fenomenal, cuando te necesite ya, si eso me vas diciendo. Pero desde esa manera de estar observadora, de esa manera de estar de canal, dices, vale, tengo una parte de ego que está aquí, de copiloto, me viene muy bien, pero tengo una parte que es esencia, que, pues eso, en torno a los 3 años, qué pena que se perdió, pero que olvidé que podía serlo todo y que lo tenía todo integrado y que puedo volver, si no al centro, lo más cerquita del centro, porque en el eneagrama, bueno, veis que hay un círculo. Ah, mira, voy a explicar. El círculo simboliza el universo. El círculo simboliza como el todo, ¿no? Luego tenemos la tríada. Entonces, si veis, los puntos tocan el círculo. Cuanto más estás aquí, más en neurosis estás, más metido en tu numerito, en ese rinconcito que decíamos antes, ¿no? Cuando más en el centro estás, más tienes de todo y menos identificado estás. Entonces, bueno, en esta tríada, que es muy bonito esto, el 9, que es lo que se identifica con el hijo, con lo visceral, con la carne, por eso son, pues la tríada visceral, ¿no? Luego tenemos, espérate porque esto está reflejado aquí, esta es la tríada mental, este sería el centro, el 6, que digamos que simboliza al padre, la parte mental, y dentro de esa tríada, esta parte que es el 3 sería la parte emocional, ¿no? Que simbolizaría a la madre. Entonces, este triángulo en realidad está dentro de cada uno de nosotros, la parte de hijo, la parte de padre y la parte de madre. ¿Qué pasa? Que en torno a esa edad que decía antes es cuando esto se rompe, es cuando no nos parece que es muy buena idea, ay, no me gusta esto que se ha roto, y es cuando buscamos esta estrategia de la que hablaba antes. Y luego tenemos la hexada, ¿no? Del resto de los puntos, que lo que hace es recoger personalidades que tienen un poquito de los números de la triada, ¿no? Y esta sería la figura del eneagrama explicado. Fíjate, Entonces, sería, Estela, como no estar claro, lo suyo es que no estemos ni en el blanco ni en el negro, sino en un gris, que es como al final el equilibrio, ¿no? No es irnos ni al extremo, por ejemplo, de la energía femenina, ni al extremo de la energía masculina, sino al final buscar el equilibrio y la integración. de hecho, fíjate, más que escala de grises, a mí me gusta hablar de arcoíris, porque tenemos toda la Todo, paleta a nuestra disposición, toda. O efectivamente. sea, ni siquiera blancos, negros o escala de grises, es que tenemos toda la Todo. paleta. Y ahí hay gente que dice, no, pues es que del eneagrama a mí me gusta más como decía antes, ¿no? El eneatipo 7, que se lo están pasando. Pues no, porque todos los eneatipos tienen su parte oscura y tienen sus estrategias y al final también tienen su antídoto. Y por poner un ejemplo, el 7, no sé si se nota, soy un 7, cuando se apagan las luces, cuando ya no tienes el escenario, cuando ya no tienes esos aplausos y estás con tu soledad, ostras, es una sombra que también es difícil de llevar. Todos los eneatipos tienen sus partes difíciles y sus partes, sus virtudes, sus estrategias que, bueno, que pueden valer en algún momento, pero sus partes más oscuras que también son más difíciles. Entonces no hay un eneatipo, para quien tenga alguna duda, no hay un eneatipo mejor que otro. Todos tienen sus partes buenas, sus partes malas, y todos tienen la posibilidad, como decía, de ir al centro y tener todo ese arco iris. Por ejemplo, el eneatipo 5 es el típico que de bebé se dio cuenta que metido en su habitación, sin dar guerra, en su mundo, recluido, pues se vivía mucho más tranquilo y no molestaba y así tenía también el beneplácito de papá y mamá, ¿no? Y es un eneatipo pues que tiende a estar, pues si le Aceptar. preguntan si está en la montaña recluido, mejor. Y si está con 80.000 libros para dominarlo todo, mejor. Pero claro, también tiene sus añoranzas, ¿no? O Lenia tipo 4. Todos tienen su parte oscura y su parte más brillante, su antídoto, su virtud.
cuando Qué están bonito. centrados. Un eneatipo 2 centrado es una maravilla tenerlo al lado. Pero pregúntale a un eneatipo 2 descentrado cuando está hasta el último pelo de ayudar y ayudar y ayudar y que no se le reconozca, ¿cómo se siente ese eneatipo 2? Qué maravilla, mira, has puesto, yo soy eneatipo 2 y mi marido eneatipo 5. Y fíjate, Borja Vilaseca, cuando en el confinamiento hablaba él, que he sacado antes el libro de los... ponía ese ejemplo que decía que el eneatipo 5 estaría en casa mirando las estadísticas en el ordenador, en su mundo, investigando ahí en una labor de investigación a ver cómo iba todo, y el 2 estaría muy preocupado pensando cómo estaría todo el mundo y cómo lo podía ayudar, ¿no? Entonces era muy divertido ver esa parte y verlo desde esta visión, ¿no? Que decimos de decir, voy a ver, ¿no? Cómo es cada uno, cómo es cada ser humano, cómo es su psique, ¿no? Y eso es muy bonito. Es muy bonito y si me apuras, claro, aquí habla el eneatipo 7, es muy divertido. Porque a Claro. mí me pasó también lo mismo en el confinamiento y observaba alrededor, eh, claro, también es verdad que como trabajo en lo que trabajo, recibía 85.500 llamadas. Y entonces era muy divertido porque hay quien te llamaba desde un punto de vista buscando algo, hay quien te llamaba buscando otra cosa, a ver si me dice lo que quiero oír. Entonces yo me ponía ese modo observador, bien con esta herramienta del enneagrama o bien con otras que tú y yo también conocemos, y me parecía tan divertido, respetando, por supuesto, los momentos dolorosos que mucha gente pasó, ¿no? Pero, ostras, ¿cómo se metían en el miedo los seises? O sea, los seises, Dios mío, ¿cómo lo pasaban los pobres? Y entonces es para que te pones en ese modo observador y dices, jope, es que al final, quien más, quien menos, tiene su herida de nacimiento, tiene su estrategia y pues ahí vamos, caminando. Y sí, efectivamente, mira, cuando lo sacaste al principio dije, mira, el mismo libro de Borja. Qué Pero bueno. hace poco adquirí el de Nacho Mullenberg. Es muy interesante, todavía no lo he terminado. Nacho, te lo prometo que lo terminaré. Porque el enneagrama también se puede llevar a la relación con el dinero, se puede llevar a la relación con la comida, con uno mismo, con el resto de la gente, pero también a la manera como manejamos nuestra economía. Entonces, Qué pues es una manera interesante, de vamos. conocer todas nuestras facetas, pues con una herramienta más, ¿no? Que además me parece muy bonita, iba a decir muy sencilla, todo lo sencilla que lo quieras hacer y todo lo, según cómo exprimas, ¿no? Todo lo, porque es inabarcable. Yo creo que es como la vida misma, que puedes seguir aprendiendo durante toda la vida. Y es fascinante. Maravilloso. Mira, hacen una pregunta que es que si tú naces con ese, si el eneatipo cambia o siempre es el mismo. Bueno, lo cierto es que, aunque Claudio decía que nacemos con esa esencia de todo, yo voy a dar mi opinión personal, ¿eh? Con esa esencia de todo y en torno a los 3 años es cuando eso se rompe y vas buscando las estrategias que te sirven. Yo como madre de 2 hijos veo que cada quien nace con su carácter. Entonces, tengo mis dudas, para ser honesta, ¿eh? Tengo mis dudas si nacemos ya con un eneatipo y lo vamos materializando o nacemos con un carácter, el que sea, y con ese carácter y la familia en la que has nacido, elaboras una estrategia para ser vista y es lo que al final, el eneatipo con el que al final te acabas identificando. Pero para mí es muy claro que cada quien nacemos ya con un carácter muy definido. Para mí no tiene nada que ver, y los he conocido a los dos desde el mismo momento del parto, mi hijo el mayor con mi Un hija poco la antes ya pequeña. los conocías. Sí, o sea, nada, nada que ver. Entonces es obvio que las estrategias que van a utilizar el uno y la otra van a ser muy diferentes, porque ya nacieron con un carácter. Es más, te diría que durante el embarazo no fue nada, o sea, nada parecido, nada que ver. Y ya decía, uy, esta punta manera, y así fue. O sea, yo creo que sí que nacemos ya con un carácter. No me atrevería a decir que con un eneatipo. Yo creo que el eneatipo se elabora como estrategia precisamente por ese carácter con el que nacemos para defendernos en esta sociedad, en este mundo, en esta familia, con la gente que nos rodea, un poco para ser vistos. Entonces, es un baile entre las dos cosas, el carácter con el que nacemos y las estrategias que vamos probando y que de pronto vemos que funcionan.
Ahí, por ejemplo, eh, no es casual que muchos eneatipos 4 sean de familias numerosas y sean el segundo, el tercer, cuarto hermano o hermana y acaban heredando la ropa del mayor, la bicicleta del mayor, todo usado de los mayores y tienen ese sentimiento de injusticia de decir, ¿por qué no puedo estrenar yo algo? ¿Por qué tengo que heredarlo? Qué Entonces, interesante eso. yo creo que es un baile entre las dos cosas, ¿no? Entre el carácter con el que naces y el orden también de tu familia y lo que te toca vivir para elaborar. Ahí elaboras tu estrategia para ser vista, para ser amada, para tener tu lugar en este mundo. Fíjate que lo relaciono mucho eso que dices también con los temperamentos, ¿no? Que ya hablaba Hipócrates, ¿no? Al final ese temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, ¿no? Que muchas veces a lo mejor luego la personalidad sí que se va moldeando, pero en realidad ese carácter viene, pues imagínate como la flema, como se hablaba, con la bilis, ¿no? Todo eso viene, ¿no? Mis hijos yo también los veo porque también se estudian los eneatipos en los niños, ¿no? Como ellos tienen su carácter, su rabia y entonces veo cómo son, ¿no? Y cómo al final son y se van manifestando, ¿no? A la hora de llegar a otras personas o de comunicarse. Y también el método DIS también te ayuda, ¿no? Que son herramientas así que al final un poco todas van a ayudarnos a conocer un poco más el comportamiento humano. Sí, el comportamiento humano y las relaciones humanas, que es tan fundamental. A mí la verdad es que me enciende un poco que estemos en pleno 2000 casi 23 y no se trabajen estas cosas en los colegios. O sea, me enciende porque desde bien pequeñitos, y entiendo que los profes y las profes llegan hasta donde llegan y hay un sistema que ya está montado y no dan abasto, ¿eh? Que no estoy entrando en ese tema, pero desde bien pequeñitos tienen que buscar sus estrategias unos con otros para poder sobrevivir. Y, ostras, yo creo que si esto desde bien pequeñito se trabajara en las escuelas, en las aulas, no estaríamos hablando de los índices tan altos que hay ahora mismo de bullying, de acoso, porque habría una manera de relacionarse entre niños y niñas desde bien chiquititos, de tolerancia, de conocimiento de las relaciones del otro, del que tengo enfrente, que a mí me parece mucho más vital para la vida que, no sé, que la estadística, que es que lo puedes aprender con 20 años si la Así, necesitas, efectivamente. pero no tan pronto. Gestión, Ahí va esa mi gestión apunte. emocional, esa gestión emocional, ¿no? Que al final no nos ayuda ni a reconocer las propias emociones. A nosotros, de hecho, no nos han enseñado tampoco a gestionarnos emocionalmente. Imagínate, nosotros ahora tenemos en nuestras manos esa llave pues para poder enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y a veces no sabemos ni gestionarnos nosotros porque nos cuesta, ¿no? Porque a veces no todo está bien. Sí, no, 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 absolutamente. Y ahí la verdad es que, bueno, quienes tenemos hijos o hijas, pero da igual, quien tiene sobrinos o con la gente del trabajo, ¿no? Pero esa mirada a quien te está rodeando desde desde ese observador, no desde nuestros filtros, que no digo que sea fácil, ¿eh? Pero una vez que lo has conocido, una vez que has estado ahí, esa mirada de la compasión, de ver más allá de la persona, de ver lo que hay de trasfondo y por supuestísimo, quienes tenemos hijos e hijas, tenemos unos grandes espejos, ¿no? Decir, no pasa nada por decir, pues me he equivocado, tienes toda la razón, me he equivocado, es por aquí y qué bueno que me lo has enseñado, qué bueno que he aprendido de esto y que no volverá a suceder, o sí, y volveré a pedir perdón y ahí vamos transitando y ahí vamos caminando y no pasa nada. O sea, al final, vuelvo a lo mismo, en el momento en el que ves la vida como un teatro, como un juego, donde a veces tiene momentos muy puñeteros y muy duros, que sabes que te toca transitar por ellos, que no hay de otra, pero que vas a salir más reforzada que nunca, vas a salir con más aprendizaje que nunca y luego tendrás momentos también maravillosos donde la plena presencia te hará disfrutarlos al mil por mil y eso la gente que es altamente sensible entenderá perfectamente de lo que estoy hablando. En el momento que ves la vida así,
todo se trasciende de otra manera, ¿no? Tú que ahora que decías, ¿no? De la parte transpersonal, trasciendes esos momentos malos y los conviertes en aprendizaje y trasciendes esos momentos buenos y los vives como un regalo, como una toma de oxígeno, como un... Pues es que esto también es la vida. Mm. Claro, es que la vida es todo, ¿no? Intentamos muchas veces es unidad y separación, es blanco y negro, es luz y sombra, ¿no? Y entonces cuando lo ves, a mí me gusta mucho hacerme la pregunta, ¿cómo ves tú el mundo, no? Pregúntate cómo estás viendo el mundo tú ahora y según cómo lo veas, es al final también la energía que tú estás llevando en tu día a día, ¿no? Yo creo que hay qué mirada le ponemos, porque todo lo tenemos bajo nuestra mirada y nuestra mirada, como tú dices, está sesgada por muchas cosas, ¿no? Que tenemos en nuestras mochilas, patrones, creencias, lealtades que arrastramos ahí, ¿no? Invisibles que parece que nos anclan y nos atan, ¿no? Y cómo vemos el mundo creo que es una pregunta que nos pone mucho en situación y en atención. Y las gafas que llevamos, muchas veces digo, bueno, ya me he puesto las gafas de 7, quítatelas. Pero sí, esas gafas que al final, si estamos en un mundo además que, ostras, está muy acelerado y bueno, quienes pensamos que lo de la pandemia lo iba a cambiar, nos hemos llevado un buen bofetón. Está muy acelerado. Al final tienes que conscientemente frenar, tomarte tus tiempos para ti y solamente cuando lo haces y vas un poquito más despacio y pones un poco más el freno, ves esas gafas con las que estás viendo el mundo y entonces puedes ver que el mundo no es tan dramático como los que estás viendo, sino que tienes tus gafas del drama puesto. Y entonces dices, bueno, puedo estar pasando un momento muy duro, pero si además me estoy poniendo las gafas que todo lo ven negro, esos filtros que a veces son tan difíciles de quitar, Sí. pues es que no veo la salida de este callejón. ¿Qué tal si me cambio las gafas? Y en ese aspecto, vuelvo otra vez al tema que nos contaba aquí, ¿no? Del eneagrama. El saber que hay 26 formas más distintas de ver el mundo es un regalo, porque dices, esto me lo puedo tomar mal, fatal, dramático, tremendo, o a lo mejor resulta que hay otra manera de tomarlo. Vamos a comprobarlo, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y vamos a probarlo, vamos a jugar. Y a lo mejor resulta que hasta me lo paso bien. Claro Te que lo puedes sí. pasar bien. Y construir juntos, ¿no? Una nueva mirada y una nueva visión. Tú con tu 4, el otro con el 2, el otro con el 3, con lo que sea, da igual, pero hacerlo nuevo. Cuéntanos para ver cuál sería cada uno, ¿no? Para la gente que, aunque luego lo vayan a leer y todo, pero para un poco entender. Claro, pues mira, tenemos, vuelvo aquí a mi simbolito. Mira, tenemos el uno. El uno es el eneatipo que se asocia con el perfeccionismo. Entonces, es un tipo de personalidad que está muy en, digamos, su sombra, ¿no? Su pasión. Es la parte mucho de juicio, es gente muy trabajadora, es la gente que llega a tu casa y te coloca el cuadro que está, el cuadro que está torcido, que no. ¿Qué pasa? Que la estrategia que utilizan para salir adelante es el perfeccionismo. Tengo que hacerlo todo bien, es la estrategia que utilizan desde pequeño. Si lo hago todo bien, todo perfecto, todo entro menos en juicio o tapo más mi juicio. Y entonces a eso es a lo que se agarran. Tenemos el tipo 2, el servicial, que es ese tipo de personalidad que de pequeñitos utilizaron la estrategia de si ayudo a mamá y a papá a sacar la vajilla, si ayudo con esto y tal, mm, resulta que me quieren más y soy más vista y soy más querida. Y entonces se pasan la vida queriendo ayudar. Es gente que puede resultar a veces muy invasiva porque sienten que tienen tanto dentro de sí que necesitan darlo incluso a quienes no han pedido. Y entonces esa es su estrategia, es, no hace falta que me lo pidas, pero yo te ayudo. Ahora, ojo, como no me lo reconozcas, esa es la parte también de sombra del 2 de como no me lo reconozcas, entonces ahí entro en ira, porque tienen bastante de ira. La parte del 3 el 3 digamos que la parte de sombra es la vanidad, es un tipo de personalidad vanidosa. A veces se le muestra como la doble máscara, ¿no? Del teatro, que está una triste o enfadada y la otra alegre, porque la máscara que utiliza es
el trabajar, el hacer muchas cosas, la eficiencia. El tema es desde dónde están siendo eficientes. Están siendo eficientes para que se les vea, para esa medalla, para esa recompensa, para no por sentirse bien, sino porque eh, necesito la mirada externa. Entonces, gente que va buscando el trabajo mejor hecho, el mejor coche, el mejor barrio, la típica persona que nunca ha sabido quién es porque son en tanto en cuanto se les espera de estas personas, ¿no? Y entonces, la típica persona que dice, es que no sé bien cómo soy, uy, tienes mucho de tres, porque funcionan respecto de lo que se espera de ellos. Luego venimos al eneatipo 4, que le llaman el sensible. Digamos que la parte de sombra, como decía antes, es la injusticia, ¿no? El resto de la gente tiene más que yo, se les ha dado más que yo, porque yo recibí lo usado, porque se me quiso menos, porque... Y entonces es una persona que se resguarda en la melancolía, en la tristeza, en el exceso de sensibilidad, de la injusticia. Esos son los 4. Tenemos a los 5, como decía antes, los 5 pues son personas que tienen avaricia de sí mismos, podríamos decir. Eh, no necesitan gran cosa, por eso decía, es la típica personalidad ermitaña que se va a una montaña, no necesitan grandes, ni económicamente ni materialmente, no necesitan grandes cosas. Es gente que se refugia mucho en sí mismo, su estrategia de pequeñito es estar en la habitación, en mi mundo, tienen un mundo increíble, son grandes sabios, Claudio Naranjo era un 5 social, grandes pensadores, grandes lectores, grandes sabios, pero que a veces las relaciones interpersonales pues les cuesta. Luego tenemos al eneatipo 6. El eneatipo 6, su sombra es el miedo. Es este tipo de personalidad que tal vez fue súper protegido cuando eran pequeños, pequeñas, que tiene miedo que si la tormenta, que si me va a pasar algo, no salgas a la calle. Es gente con un miedo muy arraigado. Entonces, la manera de cubrirlo es con el tema de la autoculpa. No, es que si va a pasar esto, seguro que es por mi culpa, seguro, porque así ya me resguardo, ya me echo la culpa y ya lo demás ya me lo quito de encima. Entonces, gente con mucha inseguridad, con mucho miedo y con mucha culpa, con mucha pero luego también es gente muy entregada precisamente por esa parte de miedo desde la que viven, donde piensan que la otra persona tiene miedo, ahí están también los primeros, ¿no? Tenemos al 7 del que hablamos antes también. El 7, si me apuras, casi podría decir que es un eneatipo que está poco presente. Es el típico eneatipo que piensa que lo mejor está por llegar. Entonces están poco presentes porque, no, es que quiero lo siguiente. Y cuando ya lo tiene, no, porque yo creo que lo siguiente va a ser mejor todavía. Es más, si puedo tener esto y lo otro mejor, pero entonces tiene todo y se estresa y dice, no, mejor que esto no, pero... Y entonces vive un poco en el presente, más en necesito más, 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 porque ¿cuál es su sombra? No quiero estar sola, no quiero tener contacto con mi dolor, no quiero ver lo que hay dentro. Entonces es gente que necesita mucha excitación, son grandes planificadores, porque claro, tengo que tener todo planificado para llegar a todo. Esos son los 7. Los 8 son los grandes líderes. De hecho, ahora tenemos en la política y en la situación, bueno, ahora y de un tiempo a esta parte, muchos 8 dando guerra, nunca mejor dicho, o tratando de liderar, ¿no? Son eneatipos que tal vez vivieron mucho conflicto en la infancia y entonces vieron que para salir adelante tenían que tomar las riendas de su vida, son muy del ojo por ojo y diente por diente, muy de la revancha, muy de yo puedo, tienen una gran fortaleza como virtud, son bien centrados, son muy buenos líderes, pero ojito como estén descentrados, porque tienen una asertividad que no bien conducida puede ser muy hiriente, así por decirlo de alguna manera. Y tenemos al 9, que es, como decía antes, ¿no? El centro de los viscerales. El 9
digamos que su sombra es la absoluta pereza de sí mismos. Es gente que es la típica personalidad, el típico bebé súper bueno que puede estar con su pañal sin cambiar 80.000 horas, que no da guerra, todo silencio, todo, no, no doy guerra, no, no quiero conflictos. Y entonces digamos que su virtud es que son grandes conciliadores, son muy pacíficos, no montan grandes broncas, tampoco sabes muy bien lo que están pensando, pero esa es su parte buena. La parte mala es que no tienen muy claro hacia dónde tirar, necesitan mucho de la opinión de fuera, no, no tienen muy claro hacia dónde ir y muchas veces esa pereza a la introspección, esa pereza de espíritu, les hace estar muy arrastrados e incómodos también, o incómodas. Eso así a grandes rasgos podría ser los grandes centros o los grandes hacia donde nos vamos cuando estamos en un momento tenso, en un momento que es cuando más te vas a ese polo. Fíjate qué interesante porque he escuchado mucho del eneagrama, pero está muy, esta vez está muy relacionado todo con la herida, ¿no? Con esa máscara que al final nos vamos poniendo porque cuando nacemos al final lo que queremos es pertenecer y contribuir y que nos quieran, ¿no? Y todas esas capitas que nos vamos poniendo para ser reconocidos, para ser queridos, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no? Esta visión para entenderlo de una manera, como hablábamos antes de observador, y ver la máscara, ¿no? De cada uno de ellos y ver cómo al final lo importante que es pues mantener el equilibrio, porque luego aquí en los eneatipos hay un ala, ¿no? También cada eneatipo se va hacia un ala, ¿no? Cuéntanos un poquito lo del tema de las alas. Sobre todo de tu triada, siempre hay una pregunta también de, oye, ¿podría ser que, porque no me termino de identificar con un eneatipo, parece que tengo rasgos de otros? Sí, así es. Tenemos rasgos de todos en realidad, sobre todo de los dos eneatipos que forman parte de nuestra tríada, bien sea la visceral, bien sea la mental o bien sea la emocional. Tienes mucho de esos rasgos y por supuesto también tienes rasgos de los otros. Pero, pero en los momentos de estrés, en los momentos de neurosis, en los momentos tensos, te vas al tuyo. Porque al final es lo que decía al principio, es la estrategia que a ti te funcionó, es la estrategia que te funciona, es la que resultó. Entonces es la que resultó y es la que tenemos grabada en nuestra piel, en nuestras células, es a la que vas a ir. Entonces sí que es verdad que en un momento de la vida más tranquilo, más relajado, más, sí puedes tener rasgos de todos. Pero mírate en los momentos de tensión, en los momentos de, como digo yo, de pique, de encabronamiento, perdón por la palabra. En esos momentos te vas a tu centro, o sea, te vas a tu eneatipo, te vas ahí y ahí es cuando dices, ¿qué es lo que me ha saltado? ¿Qué es lo que me salta la ira? Me salta... Y eso es clave. Luego es verdad que lo suyo, y más cuando te vas trabajando, y más cuando vas soltando, y cuando te vas poniendo más en modo observador, vas soltando más de tu eneatipo y vas viendo que efectivamente vas pudiendo tener más rasgos de los otros. Pero sí es verdad que para identificarte, si lo que quieres es identificarte, lo suyo es verte en esos momentos más de tensión, que es cuando te vas a la estrategia que te resultó. Fíjate que esto lo hemos visto mucho en el módulo de rasgos, ¿no? Como al final los rasgos que hay algunos que no son nuestros porque lo hacemos o por rebeldía, por imitación, ¿no? Todos los que vamos viendo ahí, como esto, es que también cuadra perfectamente, porque hay rasgos que, claro, hemos heredado porque los hemos... Eso y dices, ¿que son ordenados mis padres? Pues o soy ordenadísima o me voy al polo contrario. Absolutamente, absolutamente. No solo eso, he visto también cómo se salta una generación. Y dices, ¿cómo puede ser que de un padre 5 nazca un hijo o una hija 7 y el nieto sea 5? Que dices, pero si lo intenté evitar, ahí tienes a tu 5. Y también desde esa visión transpersonal, no es casual, porque a lo mejor hay algo que te tienes que trabajar con la relación con tu padre o con tu madre, que no te lo has trabajado, no te preocupes, que ya Que te ya te doy lo va a una poner la mecha vida. de ala, ahí te lo dejo. Todavía tienes más vida para trabajártelo. Y no es Bueno. casual, no es casual, nada es casual. Y entonces, pues ahí tienes a tu espinita, tu rasgo, que si no te lo trabajaste, tranquila, que ya llego yo con más pan, para que te lo metas como bocadillo.
como interesante, como tus hijos, ¿no? Te los ponen ahí, la vida al final te está poniendo, tú eres ordenado, pues te ponen a tus hijos que son todo lo contrario para que al final tú trabajes eso también. Sí, o como decía Todo está ya Marley, pensado. totalmente, o como decía Marley, súper ordenadita, pero que seguro que tienes un cajón desastre. Ahí Eso, tienes, ahí lo tienes. totalmente. Sí, y es verdad que el maravilloso mundo de los rasgos, ¿qué es lo que decía antes? Es una paleta inmensa, porque aquí lo estamos reduciendo a 9, o con los subtipos podemos reducirlo a 27, pero si nos vamos a rasgos, ¿qué paleta tenemos tan inmensa de rasgos en rebeldía o en imitación que podemos estar toda la vida trabajando? Y es maravilloso, es maravilloso. Es un juego al final. Efectivamente, al final es... Claro, tendríamos que, en vez de por imitación y por rebeldía, hacer una revolución, ¿no? Pero no como revolucionarios, sino como volver a evolucionar, o sea, resetear todo y una nueva evolución, ¿no? Sí, es como, pues mira, precisamente lo que hablábamos antes del eneagrama, es como una vez que lo has visto todo, una vez que lo has aprendido todo, es olvídalo, intégralo y reviéntalo todo y a ver por dónde surge. En lugar de estar, como decíamos antes, en lugar de estar en ese rinconcito, ahí cruzada de brazos, toda obstinada, toda... Nada, lo que tú dices, revoluciónalo, hazlo saltar todo por los aires y construye algo nuevo. Para mí eso es como un salto evolutivo. Hay gente que llama salto cuántico, que llámale X, ¿no? Pero que también viene muchas veces después de unos momentos de crisis brutales, cuando has tocado, ya no te digo el lodo, ni el fango, el barro, no, podría decir palabras peores. Cuando resurges de eso, esa persona que ha resurgido como ave fénix a veces, es como invencible. Y para mí, visto desde el modo observador, es como ese salto evolutivo o ese salto cuántico donde dices, qué fuerte, pero ya no vuelvo a caer en eso. O cuando lo estás viendo en otra persona, qué fuerte, ya no vuelve a caer en eso con lo impregnado que lo tenía. Bien sea una grabación, una creencia, unos rasgos o lo que sea. Y es que no vuelven a caer en eso. O sea, una vez que has hecho ese, es como un clic, es como una mutación. Una vez que has hecho ese clic, hay veces que hasta dices, ¿y cómo era yo antes? ¿Que era así? O sea, ¿cómo puede ser que hasta no te lo crees? Dices, oye, júrame que yo era antes así. Pues sí, y ya es que ni se te ocurre, una vez que está mutado ese, has dado ese salto, y así va la vida, es como la rueda del samsara, ¿no? Vas dando saltos evolutivos, es como las pantallas, ¿no? De un videojuego. He pasado al siguiente nivel. Bueno, pues a ver qué me depara el siguiente nivel. Pues veamos, juguemos. Yo me paso la vida Totalmente. jugando, como verás. Es una maravilla. El otro día nos juntamos Estela y yo y es que estuvimos ahí hablando, que nos podríamos haber quedado horas también Arreglamos hablando el de mundo, todo. no me De digas hecho, que no. tengo otro libro que también para, como dice Sergio Fernández, para explotarnos la cabeza, este es Geniotipo, para ver que todavía no lo he leído, lo No lo tengo aquí, conocía. es de Tony Struth y también habla de al final el geniotipo, ¿no? Que tenemos cada uno. Ya cuando eso, pues ya lo compartiremos y cuando leas el de la abundancia del dinero, pues es muy interesante que hablemos aquí también desde esa visión transpersonal cómo poder abordar pues el tema económico Hombre, desde cada ideograma. enatipo. O sea que creo que ese es fascinante. Y así alguna reflexión, Estela, que nos dejes ahora así para acabar, ¿no? Con todo esto que hemos hablado. Pues mira, una reflexión para acabar podría ser, bueno, ya, como ya me conoces, que efectivamente el otro día estuvimos 2 horas ahí arreglando el mundo, metidas en un coche que ya En podemos un saber. coche, sí. Fue como un momento muy íntimo, muy en comunión. Sí. Entre ese y como catarsis también, que fue muy Sí. divino. Pues yo soy mucho de, bueno, ya me ves, ¿no? Muy vital, muy de tomarme la vida, intentar ver la parte de humor de la vida, ¿no? La parte positiva. Entonces, una reflexión final podríamos decir dentro de lo que nos toca hoy, otro día hablamos de otra cosa y hablamos de otra parte del mundo, dentro del eneagrama, observemos nuestras cadenas. Esa sería mi reflexión. Observemos nuestras cadenas para romperlas porque es una parte que me gusta del eneagrama, que podría resumirlo en eso, ¿no? Es
qué me está esclavizando, qué me está llevando a ese rincón, a ese puñetero rincón del que no salgo desde hace no sé cuántos años. Rompamos esas cadenas y veamos que el mundo es mucho más que todo eso, mucho más incluso que las 27 posibilidades de personalidades. Y juguemos, rompemos esas cadenas y una vez que las hemos roto, juguemos, que al final es de lo que se trata. No nos tomemos todo muy a pecho, porque estamos aquí un momentito, que no es más. Pues ese momentito, bueno, intentemos hacerlo dentro de lo posible, lo más agradable posible. Habrá momentos malos, los transitemos, los aprendemos, hacemos lo que nos toque y el resto juguemos, que es de lo que se trata. Juguemos, experimentemos. Tenemos un montón de eneatipos para experimentar. Pues adelante, a experimentar. Me encanta Qué porque gustazo además hablar sobre es conectar con la libertad, porque muchas veces creemos que vivimos libres, pero en realidad vivimos encadenados, ¿no? A muchas cosas y es como soltar, jugar y ¿por qué no, no? ¿Qué pasa si hacemos cosas diferentes, ¿no? Atrevernos todos, ¿no? Invitarles pues a esta comunidad de la escuela de atención y desde esta visión transpersonal a que nos atrevamos a hacer cosas diferentes, ¿no? A que hoy, por ejemplo, hagamos una cosa diferente y cada día algo, ¿no? Para romper. Hay Y, una cosa, por ejemplo, ahora que yo vivo a las afueras de Madrid, ahora que está lloviendo tantísimo en Madrid, que llevamos 2 semanas que parece que vamos a salir en barca, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que era como, ¡ah, los charcos! Hasta que un día dije, fuera cadenas, me calcé unas botas, no, bueno, igual ni botas, igual deportivas, me puse a saltar charcos y dije, ostras, lo que me estaba perdiendo yo. Y entonces al final aprendamos a nuestros pequeños, que es divertidísimo saltar charcos. Si luego hay que lavar zapatillas o ropa, se lava. Pero no te pierdas esa diversión a saltar charcos todo el mundo ahora mismo. O pues sí, saltar encima de la no sé si estará lloviendo, ahora lo mismo me salto yo a algún charco. a saltar Y charcos. sobre todo, pues agradecerte, Estela, es un placer. Bueno, yo sabes que también pues lo disfrutamos mucho, lo que amamos, lo transpersonal, pues al final disfrutamos aquí, nos podríamos tirar toda la tarde. Gracias a toda la gente que se conecta, lo vamos a dejar aquí grabado, lo vamos a poner también. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos a vuestra disposición desde la escuela, todas las formaciones que tenemos maravillosas e increíbles. Y gracias a ti siempre, Estela, también. Gracias a ti, Sami. Es un gustazo siempre hablar contigo, con teléfono de por medio o en presencial. Es un gustazo. O en un Nos coche vemos metidas. prontito. Y nada, y lo que dice Sami, a vuestra disposición, a través de la escuela, tenemos un montón de formaciones súper interesantes, ya sabéis dónde encontrarnos, tenemos una web, gracias a Jesús, renovadísima, súper chula, así que nada, a darle y a jugar, y saltar charcos. Gracias, Bueno, Sami. pues Me gracias, un encanta. besito a todos. Adiós.